Buenos días, bienvenidos. Es un gran gusto tenerlos esta mañana a nuestro equipo de recursos humanos y vamos a platicar un poco de este mundo de recursos humanos en el que nos encontramos. En primer lugar, me quiero presentar. Mi nombre es Cecilia. Quizás algunos detalles que vale la pena incorporar en esta presentación, tal como, bueno, tengo casi 30 años de estar en el mundo del talento humano, de la gestión humana, del desarrollo humano, de todo lo que tiene que ver con las personas, con el desarrollo de las personas, con el desarrollo del liderazgo, con el desarrollo de esa capacidad para poderte desempeñar de la mejor manera. Trabajé unos años, los primeros años profesionales de mi vida, o sea, hace ya 10 años voy a cumplir. Estuve trabajando por 23 años en una empresa multinacional y mi último cargo fue directora de recursos humanos. Así que entonces estamos en familia. Y quizás uno de los elementos también que vale la pena incorporar es que tuve el privilegio de fundar junto con un equipo muy visionario la Asociación de Líderes del Talento Humano de El Salvador, ALTES. Si todavía no te has afiliado, te invito para que te afilies. Así que bueno, bienvenidos. Entonces, demos inicio. Y te hago la primera pregunta. El mundo de las empresas está cambiando. ¿Y tú? ¿Tú estás cambiando? ¿Tú te estás montando sobre este tren que está tan velozmente llevándonos constantemente hacia nuevas visiones, hacia nuevas estrategias, hacia nuevas formas de ver cómo podemos nosotros aportar dentro de las organizaciones? El área de gestión humana se está convirtiendo cada vez más esencial para el éxito y la sostenibilidad. La palabra sostenibilidad para mí es bien importante de las empresas por su rol con el talento humano. Y otra palabra importante es facilitación del logro de las metas. No eres tú la que va a hacer que se logren las metas, tú vas a contribuir facilitando y orientar el desarrollo de los colaboradores, pero especialmente en alinear la cultura organizacional. En el mundo de recursos humanos, este es uno de los principios que nosotros tenemos que tener bien claro, entender cuál es mi rol dentro de lo que es la cultura organizacional, y por eso vamos a estar hablando esta mañana de la cultura organizacional. Y por tanto, pues te hago la pregunta, ¿te has preguntado qué es cultura organizacional? Pues bien, hay innumerables definiciones con relación a lo que es cultura organizacional. Yo te voy a dar la que yo he ido creando dentro de mí, porque es la que puedo sintetizar de lo que he ido entendiendo a lo largo de estos años, de mi experiencia de trabajar con empresas, Metas y Visión. Pues nosotros acompañamos empresas precisamente en el tema de la cultura, enfocada específicamente en el liderazgo. Entonces, la definición que yo te puedo dar es: la cultura es el comportamiento evidenciado en las empresas sobre el pensar y sentir de un grupo de individuos. Y voy a profundizar un poco en estos tres conceptos: comportamiento evidenciado. Quizás lo más importante aquí es entender que la cultura organizacional es ese corazón que palpita en las empresas. Las empresas están conformadas por personas. Son las personas las que hacen, las que forman una empresa. Son las personas las que crean, desarrollan, se desempeñan, innovan, gestionan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cultura organizacional, voy a volver a la definición, es el comportamiento evidenciado en las empresas sobre el pensar y sentir de un grupo de individuos. Cuando hablamos comportamiento evidenciado, es lo que yo veo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver? ¿Cómo me doy cuenta de cuál es la cultura organizacional? A través del comportamiento evidenciado, porque es lo que la gente dice. ¿Qué dice la gente acerca de lo que hace,
acerca del producto que tiene su empresa, acerca de sus líderes, acerca de sus pares. En general, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que a diario sale de su boca con respecto a todo lo que tiene que ver en su día a día dentro de la empresa? ¿Cómo se expresa? ¿Cuáles son las palabras que utiliza cuando habla de su jefe inmediato, cuando habla de sus pares, cuando habla de sus clientes fundamentalmente? ¿Qué es lo que la gente hace o no hace? Eso es lo que yo puedo evidenciar, lo que yo puedo ver dentro de lo que es la cultura organizacional. O sea, la cultura organizacional no es algo etéreo, algo que está ahí y que no se puede ver. ¿Cómo se puede ver? A través de los comportamientos. Ahora bien, ¿qué es lo que no puedo ver? Y ahí es donde vamos a entrar a analizarlo un poco más. Es lo que la gente piensa y siente. Eso es lo que yo no puedo ver. Yo lo que puedo ver son los comportamientos de lo que dicen y hacen. Y esto es bien importante entenderlo porque cuando tú haces evaluaciones del desempeño, cuando tú das feedback de lo que tú ves, de lo que tú escuchas. Tú no puedes saber lo que la persona está pensando o sintiendo. A veces nos la llevamos de que sabemos leer la mente. No, no podemos aún leer la mente. Eventualmente, en un futuro, vamos a tener esa capacidad de leernos la mente, pero todavía no ha llegado ese momento. Entonces, ¿cuáles son sus estados como resultado de lo que sienten con respecto a lo que piensan? Eso que las personas piensan, esos pensamientos que están abrazando constantemente, es lo que crea los estados internos de ellos. Entonces, las personas si piensan que están en una empresa positiva, humana, una empresa que valora a las personas, que valora a sus clientes, que valora a sus colaboradores, que aprecia lo que las personas hacen, que reconoce lo que las personas hacen. Si la persona piensa eso, ¿qué es lo que va a crear? Va a crear sentimientos de lealtad, sentimientos positivos, sentimientos de entrega hacia la empresa y eso crea en las personas estados de recursos, estados creativos, estados de compromiso, estados de entusiasmo, de motivación, de querer hacer las cosas porque saben que van a ser reconocidas. Entonces, tenemos que entender qué es lo que hace. Me están preguntando aquí que quizás es importante hacer la pregunta. Agradezco que por favor pongan si me están escuchando, porque parece que no todo el mundo me está escuchando. Entonces, si pueden indicarme si están escuchándome todos o más bien, obviamente, el que no me escuche no me va a escuchar que estoy haciendo la pregunta. Así que entonces, sí necesito, o sea, continúo entonces. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, estábamos hablando de los estados y los estados resultan de lo que las personas piensan y sienten dentro de sí mismos con respecto a la empresa, porque estamos hablando de las personas dentro de la empresa en su día a día, qué es lo que va creando la cultura organizacional. Si la persona piensa que no está siendo bien tratada, por supuesto ahí es donde va a crear estados. Y obviamente ahí viene todo esto, viene fundamentado de valores, de principios, a lo cual no me quiero meter ahorita, porque como les decía, tenemos una serie de definiciones de cultura organizacional donde podemos hablar de lo que es importante para la empresa, pero yo quiero ahorita enfocarme lo que es importante para las personas. Al entender lo que es importante para las personas es que vamos creando esos estados colectivos, porque ahorita estamos hablando de estados individuales, cada persona llega, tiene pensamientos específicos y obviamente eso crea en ellos sentimientos, estados,
que los va compartiendo, que los va contagiando positiva o no tan positivamente. Entonces, por eso es importante entender cuando hablamos de el comportamiento evidenciado que viene como resultado de lo que las personas piensen y sienten. Y aquí me voy a meter en lo que es el significado, porque entender que si cada persona logra tener un significado de por qué está haciendo lo que está haciendo en su puesto de trabajo, y esto es bien importante porque hay estudios que demuestran que las personas no necesariamente son felices en las organizaciones porque tienen buenos salarios o porque tienen buenas prestaciones, sino que la felicidad o la motivación o el entusiasmo lo manifiestan cuando entienden para qué están haciendo lo que están haciendo. Porque los seres humanos nos diferenciamos de los animales porque nosotros sí tenemos, independientemente aquí de la clase social, no es un tema de clase social, los seres humanos tenemos esa necesidad de trascender, de tener un sentido para qué existo, o sea, un propósito de vida. Entonces, si yo tengo un propósito claro de para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, cuál es mi contribución como ser humano a esto que estoy haciendo, e insisto, no se trata del puesto, porque tú podrás ver que hay personas que están haciendo la limpieza de las instalaciones y lo hacen con alegría, con compromiso. ¿Por qué? Porque le están dando un significado como estoy contribuyendo al orden de la empresa, estoy contribuyendo a la satisfacción del cliente a través de mi trabajo y por eso me aseguro de tener instalaciones limpias. Entonces no es el nivel, no es las responsabilidades, no es el alcance de las responsabilidades, sino que realmente es qué valor le doy yo a lo que yo hago. Y entonces si yo le doy un alto valor a lo que hago, eso me lleva a tener un alto desempeño. Si yo le doy un significado importante a lo que estoy haciendo, lo voy a hacer con compromiso, lo voy a hacer con calidad. Nosotros somos creadores de significado. Nosotros a todo lo que nos ocurre, nosotros le damos significado. Desde que tú te levantas y abres tus ojos y empiezas a pensar en tu día o en lo que vas a hacer, o incluso en esa pereza que tienes en ese momento cuando tienes sueño, si tú tienes un significado poderoso, robusto de lo que haces, te garantizo que brincas rápidamente de tu cama. Tu estado es de motivación, tu estado es de querer hacer las cosas. Si el significado es otro día más, qué aburrido lo que voy a hacer, la rutina, entonces es bien difícil que crees un estado de motivación y de entusiasmo o de querer despegarte de la rica cama que tienes en la que estás en ese momento. Entonces, como creadores de significados, y de nuevo, esto es algo que tú puedes crear fácilmente. No te estoy ofreciendo, como dicen, rocket science, no, te estoy ofreciendo algo de lo más sencillo que obviamente requiere saberlo hacer. Entonces, los estados llenos de recursos son los que nos llevan a obtener grandes resultados. Si yo entro en esos estados de motivación, de entusiasmo, de creación, de innovación, voy a tener un alto desempeño, voy a hacer las cosas bien, las voy a hacer con entusiasmo, voy a inducir estados positivos a las personas que atiendo y las personas con las que trabajo en equipo. ¿Y de dónde viene? De un alto significado que le he dado. Entonces, si nosotros hacemos la fórmula significado más alto desempeño, estamos en un proceso de constante, permanente autoactualización. Aquí es donde cada colaborador debe encontrar un alto significado para comprometerse a querer seguir aprendiendo para poder seguir haciendo las cosas de una mejor manera. Moverte de lo que sabes hoy es moverte de una zona de confort, es moverte de esa, yo ya lo sé hacer, ya no necesito más, ya lo hago en automático, porque efectivamente así funciona el cerebro. Lo vuelves un hábito y entonces ya tu cerebro, que lo que busca es ahorrar energía,
entonces lo hace habitualmente. En el momento en que tú incorporas un nuevo aprendizaje y ese aprendizaje te genera el tener que hacer cosas de una manera distinta a como lo has venido haciendo, eso significa esfuerzo. Significa poner a ejercitar tu cerebro que había estado en una zona muy cómoda y ahora lo estás moviendo. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para moverte de tu zona de confort? Un significado, un propósito, algo que te mueva. Así que entonces, la única manera para crear resultados es que cada quien le dé un poderoso significado a lo que hace cada día. Aquí es donde esa parte que es espiritual, porque es algo interno, no es algo externo, no tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el ser, tiene que ver con eso que yo, para lo que yo creo que existo, esa misión que yo me pongo a mí misma porque me permite sentir que estoy dejando un legado, que me estoy, que estoy no dejando, o sea, sí estoy dejando una huella, no estoy pasando por este mundo y de una manera pasajera. Entonces, cuando las personas crean su propia misión personal dentro de la organización, y aquí quiero hacer esa distinción clara, no estoy hablando de la misión de la empresa, esa obviamente la ponen la alta dirección, la alta gerencia, la que define, o los accionistas. Ellos son los que definen la misión de la empresa. Lo importante aquí es que cada una de las personas define su propia misión dentro de la empresa en que está trabajando, que esté alineada su misión con la misión de la empresa. Entonces, definiciones como saber que puedo beneficiar a grupos de personas, esa es una misión, es un significado que yo le estoy dando a mi tarea. Y aquí no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. Aquí cabe perfectamente para esa persona que te decía de estoy limpiando las instalaciones y si yo tengo ese significado que puedo beneficiar a grupos de personas ofreciendo instalaciones limpias, le estoy dando un poderoso significado. No tiene que ver con la tarea, tiene que ver con lo que yo creo que estoy haciendo en esa tarea. O tengo la filosofía que se puede hacer mejor, se pueden hacer las cosas diferentes. Esa es otra misión que tú, persona individual, puedes, independientemente del cargo. O yo puedo contribuir al crecimiento de mi empresa por medio de la calidad de mi trabajo. Si te das cuenta, cada una de estas no dicen qué haces, sino que ese sentido de estoy contribuyendo, estoy aportando, con lo que yo hago, estoy creando una diferencia. Entonces, entender eso es bien importante. Hay un señor que se llama Mihaly, y ya les voy a poner cómo se escribe porque todavía el día de hoy no lo puedo deletrear, que él ha venido desarrollando estudios con respecto a la felicidad de las personas. Y entonces, uno de los estudios que él demuestra a lo largo de 20 años es que las personas que son felices porque le han encontrado un significado a lo que hacen y por tanto fluyen. No son felices porque tienen más dinero. De hecho, comparando con personas que han ido teniendo más ingresos, esas personas no han sido más felices en el trabajo porque ganan más, sino que las que han, según el estudio, son felices porque le encuentran un sentido a lo que hacen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, los estudios de la neurociencia demuestran que la motivación de las personas se da de forma incremental cuando se logran pequeños avances y logros de tareas significativas para la persona. Okay. Venimos entonces de qué es la cultura organizacional. Es el comportamiento evidenciado. ¿De qué? Del sentir, del pensar y el sentir de las personas. ¿Cuál es el pensar de las personas? El significado que le están dando a lo que están haciendo. Eso que hace que tengan estados de recursos. ¿Por qué? Porque se llenan de energía, porque creen que lo que están haciendo está contribuyendo, está creando valor dentro de la organización, de nuevo, independientemente de lo que hacen. Y entonces hay estudios que demuestran
que las personas que van alcanzando pequeñas metas, incluso un día vi un estudio de, de un militar que desde el hacer tu cama en la mañana ya es una tarea que te provoca satisfacción, porque en cuanto haces la cama ya tu cuarto está diferente, entonces ya tuviste un pequeño logro. Ya no se diga dentro de las empresas. Entonces, cuando las personas identifican que están logrando pequeñas metas, y aquí es bien importante hacer la distinción de pequeñas metas frente a grandes metas. Las pequeñas metas son las que te van a llevar a los grandes objetivos. Entonces, no aspiremos a lograr grandes objetivos, sino que vámonos poco a poco. Así funciona nuestro cerebro, así responden nuestras hormonas positivas van disparándose a medida en que nosotros vamos alcanzando pequeñas metas de tareas significativas. Lo que quiere decir que una de las estrategias fundamentales para motivar a las personas es que le encuentren significado a lo que hacen. Y cuando las personas hacen lo que les gusta, entran en un estado de fluir. Hablemos del estado de fluir. Ese es el estado, digamos, como el que casi podemos llamar llegar a la perfección. Le vamos a dar un premio a la que pueda pronunciar al que lo ha creado, Mihaly Csikszentmihalyi. Él dice un estado de alegría, de mayor concentración e inmersión total. Es estar en el rendimiento pico de la zona. Entrar en un estado de fluir es lograr la concentración que se profundiza, no hay distracción. Otra característica importante es que es estar en el presente, profundamente comprometido en la tarea. No estoy pensando en nada más que lo que estoy haciendo en este momento. Siente el control de la situación, ya sabes qué hacer y no tienes miedo. El sentido del tiempo está alterado. El subconsciente desaparece. Todo lo que no está relacionado con la tarea se vuelve expulsado de la conciencia y la actividad se vuelve la alegría. O sea, en sí la actividad se vuelve la alegría, porque trabajar es lo más importante en ese momento. Entonces, cuando tú entras en el estado de fluir, estás en un estado de alegría, de mayor concentración e inmersión total. Estás en el rendimiento pico de la zona. ¿Qué te parece si logramos que cada una de las personas dentro de la organización logran estos estados de fluir, de estar disfrutando lo que están haciendo, de hacerlo de una manera positiva, de hacerlo con entusiasmo? Imagínense si nosotros empezamos a crear este estado de fluir, ¿cómo sería el ambiente de trabajo? ¿Cómo sería? Y aquí te pregunto, ¿qué tiene que ver el servicio en fluir? Imagínate personas que están en estado de fluir, que le han dado un significado robusto a lo que están haciendo, que creen que lo que están haciendo vale, tiene importancia, está contribuyendo, está en ellos creando esa satisfacción de tener un sentido de trascendencia. Si cada una de las personas tiene ese sentir, imagínate la calidad de servicio que tendrían. Entonces, aquí es bien importante entender que si nosotros nos enfocamos en desarrollar este estado de fluir en cada una de las personas, y aquí es donde nos diferenciamos mucho en la visión que tenemos nosotros en Metas y Visión con respecto a estos grandes programas que muchas veces desarrollamos, que son importantes, o sea, grandes las campañas, los programas globales de empresa. Tienes que tratar individualmente a las personas. Esos programas globales apoyan, pero el cambio, realmente la transformación de una cultura se da cuando tú atiendes uno por uno de las personas, cuando tú ayudas a que cada una de las personas encuentre ese significado, que encuentre ese significado robusto de para qué hace lo que hace.
Yo hace tiempo estuve un joven de un call center que me venía con los hombros caídos, con la mirada para abajo, cabizbajo, diciendo que su trabajo era monótono. Y entonces cuando empezamos a buscarle significado a lo que él hacía, él se dio cuenta que lo que él realizaba era atender señoras retiradas que se dedicaban a jugar el juego que es, de la cuenta de este muchacho y que cada vez que tenían una duda se conectaban con él y entonces él se convertía como esa compañía para ella, porque al atenderla, al responderla, ella se sentía que alguien estaba respondiendo dentro de la soledad que tenía. Entonces, el significado que le dio él en ese momento es: estoy contribuyendo a que personas que están solas se sientan acompañadas y entre mejor lo hago, estoy contribuyendo más a que esta persona se sienta feliz. Y la tarea sigue siendo la misma, la tarea no cambió. Lo que cambió en él fue el significado que le dio a una tarea monótona, aburrida, que al principio como la encontraba, y encontró un significado en donde él estaba poniéndole cara a quién le estaba escribiendo, a quién le estaba respondiendo. Entonces, imagínate si las personas entran en el estado de fluir porque le han encontrado un robusto significado a lo que hacen. Parece que de nuevo se ha cortado. De nuevo, pregunto, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me pueden escuchar ahorita? Por favor, respondan para saber si... ¿Sí? Ok. Son momentos que surgen. Entonces, estábamos hablando de darle un significado a la tarea que yo realizo y cuando se trata de servicio, que es cada vez más, estamos surgiendo empresas de servicio, entonces el querer servir, el querer hacerlo de una manera con calidad, con incluso aquí entra esa definición de calor humano, estoy tratando con una persona. Entonces, cuando yo estoy en el estado de fluir, porque le he dado un robusto significado a lo que hago, me es grato servir a la otra persona. Tal vez la tarea no es tan agradable o tan motivadora, pero cuando me doy cuenta que no es la tarea lo que importa, sino que para quién o para qué estoy haciendo la tarea, ahí es donde surge esa fluir, esa capacidad de poder decir las cosas, atender, responder, tener estados que son estados que, que generan valor, que crean valor. Entonces, imagínate si tu empresa es una empresa de servicio y tus indicadores dependen de los indicadores de satisfacción al cliente y tú logras que cada una de las personas que están atendiendo a tu cliente desarrollan ese estado de fluir. Imagínate cómo van a ser tus indicadores de satisfacción al cliente. Incluso la rotación de personal, si tú logras que estas personas se sientan que están contribuyendo, que están dejando un legado en su simple tarea y entran en ese estado de fluir, te garantizo que tu rotación de personal también se va a disminuir. ¿Y quién debiera ser el primero en creerlo? A ver, te pregunto, ¿quién debiera ser el primero en creerlo? Yo creo que recursos humanos. Yo creo que recursos humanos somos los primeros que tenemos que creer en eso, pero obviamente no solo creer, sino que a partir de ahí tomar el liderazgo para transformar la cultura. Tomar el liderazgo significa crear para facilitar. De nuevo, tú no vas a crear los cambios directamente, tú lo que vas a hacer es facilitar. Como recursos humanos, nosotros somos facilitadores de sistemas, de herramientas, de procesos que se los entregamos a los líderes de cada área para que sean ellos los que logren ayudar a las personas a crear su significado,
a darle sentido a lo que hacen y obviamente a contribuir a que sigan en ese proceso de fluir, que sigan en ese proceso de que las personas se sienten que están contribuyendo y por ende se sienten felices en lo que están haciendo. Yo te veo a ti, recursos humanos, y bueno, y esta ha sido quizás una de mi misión es darnos cuenta de que nosotros tenemos que gestionar el cambio. ¿Y qué es gestión del cambio? Es la habilidad de hacer que el cambio sea un proceso fácil y agradable. Hemos estado hablando de cambio, yo sé que tú la palabra cambio la escuchas a diario y la pregunta es, ¿qué tan fácil es? Entonces nosotros lo que hacemos en recursos humanos es contribuir a la gestión del cambio y de una manera que sea un proceso fácil y agradable. La pregunta es, ¿lo estaremos logrando o no lo estamos logrando? Entonces, te hago aquí la pregunta, ¿cuál es tu voz interior con respecto a todo lo que te acabo de decir? O sea, si tú te haces ahorita un examen de qué te dices, ¿qué es lo que te dices con respecto a lo que acabo yo de estar mencionando? ¿Será que te dice, suena fácil, pero a la hora de hacerlo, es que de nuevo, un paso a la vez, aquí lo que nos enseñan, el afán de cada día, no te metas a quererte comer la ballena de una sola tragada, tienes que ir paso a paso, pedacito por pedacito, individuo por individuo, creando ese cambio, para que luego se vuelva una cultura. ¿Cuál es el significado que te gustaría darle a tu rol de recursos humanos en este tema? Porque si tú vas transformando persona por persona, de nuevo, creas una cultura organizacional. Las culturas se dan espontáneamente o se dan de una manera dirigida. Entonces te pregunto, ¿cómo se ha dado la cultura organizacional dentro de tu empresa? ¿Se ha dado espontáneamente y no necesariamente de la manera en que crees que debiera darse? De la manera en que lleva a alinear a las personas hacia los objetivos de la empresa? ¿O sí? ¿O tienes ya claro de que la gente se está comportando de la manera en que ustedes quisieran que se comporten, que va alineado a los objetivos de la empresa? ¿Qué te movería con determinación? Entonces, quizás la primera pregunta es, ¿quién es el que debe crear ese significado robusto? Y te pregunto, ¿qué significado debería dar recursos humanos a los retos del futuro? ¿Cuál es ese significado que tú le quieres dar a lo que tú haces hoy? Y esto es importante porque si tú ahorita te metes es que el día a día no me lo permite. Hace poco tuve una cliente en coaching que el requerimiento que le han hecho es que ella se vuelva más estratégica y que tenga el enfoque de innovar y de crear cambios en su área de trabajo, pero la creencia tóxica que tenía incrustada en ella sin haberse dado cuenta es, es que el día a día no me lo permite. Entonces, tú tienes esa creencia de que el día a día no te lo permite o te das cuenta de que si tú empiezas a enfocarte en lo que es verdaderamente importante, a lo mejor ese día a día también te va a crear cambios dentro de ti. Así que entonces, aquí lo que me queda decirte es, prepárate para liderar el cambio en una cultura transformacional. Si tú eres la primera persona que cree que hay que atender uno por uno de las personas, porque si le damos a ellos significados, y no es que se lo demos, perdón, me voy a corregir, es si le ayudas a la persona a que cree su significado individual, personal, para que pueda darle sentido a lo que hace, para que pueda darle valor a lo que está realizando, creas en él un estado poderoso que se llama el estado de fluir.
Y si cada una de las personas en tu organización crean ese estado de fluir, te puedo garantizar que vas a tener una cultura poderosísima, especialmente cuando estás en una empresa de servicio. Así que entonces, esta es mi invitación y muchas gracias por haberme escuchado. Ya hemos cumplido con la media hora exacta y tenemos ahorita 15 minutos para poder hacer preguntas que quieras hacerme. Así que entonces, adelante. Me pregunto si todo ha quedado tan claro que no hay preguntas o todavía estás procesando lo que te estoy diciendo. No hay preguntas. Bueno, entonces, si no hay preguntas, lo que podemos hacer es, si no hay más preguntas, podemos dejarlo aquí. Hubiera sido bonito que hicieran un par de preguntas porque al responderlas, a lo mejor yo no me atreví a hacer esta pregunta, pero la otra lo hizo y es algo que me ayuda a entender. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Ok, ¿cómo se puede hacer? Hay diferentes caminos y el camino número uno es, en primer lugar, empieza contigo. Es tú vivir esta experiencia de encontrarle cómo darle significado a lo que tú haces, darle valor a lo que tú haces. Y obviamente esto poderlo plantear a los líderes. Y me vas a decir, sí, pero es que lo que pasa es que no tenemos presupuesto, pero es que lo que pasa es que los líderes están enfocados. Entonces, agarra tu prueba piloto y busca tus aliados, pares, si ves para arriba y no te hacen caso, entonces busca un aliado par. Y si ese aliado par te compra la idea, empieza con tu laboratorio. Y si un área empieza a cambiar, definitivamente van a voltear a ver esa área. Lo ideal definitivamente es que la alta gerencia entienda esto. Y te he dado ahorita una explicación en 30 minutos de algo que es mucho más amplio, mucho más específico y que trae estudios demostrados y que te puedo decir que en mis 10 años que tengo de estar en Metas y Visión ha funcionado con los clientes que nosotros hemos ido atendiendo. Así que entonces, si estás interesado, pues platiquemos y te podemos ir orientando cuál puede ser el mejor camino que puedes encontrar tú. Si tienes alguna otra pregunta, ya sabes, nos puedes contactar. Nuestra dirección es transformación@metasyvision.com. Nos puedes contactar y con mucho gusto podemos seguirte apoyando en dudas que tengas y podamos lograr el objetivo. Así que muchísimas gracias, que tengan un feliz día y pues que ya el fin de semana sea placentero para ustedes. Estamos planificando dar otro webinar después de Semana Santa. Les estaremos enviando más información. Así que muchas gracias y hasta luego.